Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García . Esto forma parte de un ciclo, de un especial que estoy haciendo. Yo tenía muchas ganas de hacer un episodio en particular sobre los desaparecidos. Conociendo la historia de los vecinos y vecinas, conociendo la historia del barrio y demás, me parece que siempre es el momento para reivindicar y contar la historia y fortalecer esa parte del periodo de la historia del Uruguay, que no tiene que dejar de contarse nunca, además, y de rememorarse tampoco jamás. Por eso estamos acá con estos tres compañeros, para que podamos estar charlando un poco sobre cómo era ese periodo, que ellos puedan contar su experiencia, su testimonio y demás. Así que desde ya, muchas gracias a todos y todas por haber venido, por haberse acercado y por el interés. Sabemos que desde hace muchísimos años, el 20 de mayo, se conmemora la Marcha del Silencio por aquellas personas que han desaparecido dentro del periodo de la dictadura cívico-militar que surgió en Uruguay en 1973, cosas que ya se venían gestando desde un par de años atrás. Pero me parece que yo no soy el indicado para contar la historia, por eso tengo acá a los invitados. Quien quiera arrancar, por lo menos contando cómo fue un poco el periodo previo al golpe de Estado, cómo lo vivían ustedes, en qué situación se encontraban, edades que tenían, militancias y demás. Alicia, te tocó. Yo me llamo Alicia Cadenas, hay que presentarse, y en realidad empecé a militar en el año 1968, que tenía 18 años, y es cuando entré a facultad. Yo venía de un colegio católico. Por un lado, la prolijidad de la educación, el estudio y todo lo correcto de las monjas, pero por otro lado también eran franciscanas estas monjas y nos habían inculcado mucho cariño, mucho respeto por la solidaridad hacia los demás, por la ayuda económica. Y en 1968, que entré en facultad, en esa época la Facultad de Derecho era un solo salón para primero, y estábamos 500 alumnos, y después los demás años no había que ir a clase. Esto lo digo porque el salón donde había gente era el salón de primero, y era donde iba la directiva del Centro de Estudiantes de Derecho, que pertenecía a FEU, y donde hacían las asambleas, después como militantes, ¿no? Sí. Pero lo que me pasó a mí, en particular, mi padre era de izquierda y yo era pro Estados Unidos en todo. Y justo un día, cuando fue la marcha carcañera del 68, el 1 de mayo, estos compañeros de la directiva del Centro de Estudiantes de Derecho trajeron a un cañero para que nos informara lo que vivían. Ojo, las marchas cañeras de esa época, todos saben, no eran cualquier cosa, eran balazos, palos, había que ir a la marcha cañera, ser muy valiente. Yo no había ido ese año. Pero vino este muchacho y nos contó cómo vivían las injusticias y los arroceros, y las sanguijuelas, y la forma que no les pagaban. Bueno, nos hizo todo un relato de la vida y de dónde vivían y todo, que a mí, como estudiante de Derecho, deseando la igualdad y la justicia social, me irritó tanto que ese día vine a mi casa y le dije a mi padre, para que se pusiera contento: papá, no soy más católica, ahora soy comunista. En realidad le dije comunista como recién, le dije comunista porque viste que en esa época, o ahora también, ser comunista es cualquier cosa. Yo no era comunista, pero le dije, mi papá se quedó muy contento y me dijo, muy bien, que luche por tú. Pero después no sabía la que le esperaba. Pero bueno, ese fue mi inicio en la militancia. ¿Dónde te encontraba el 68, que es medio como el caldo cultivo de la dictadura? Yo me encontraba jugando al fútbol en la calle, porque en el 68 cumplía 15 años. Me acuerdo de esto porque vinieron unas muchachas del barrio, le decíamos las zungaritas, porque eran
nietas de húngaro, está en el barrio Brazo Oriental. Y vino la hungarita grande y me refregó casi el volante. ¿Viste lo que pasó, Ariel? ¿Viste lo que pasó? Y era la información de que había muerto Liberarse. Porque yo eso no me acuerdo ahora si el 14 de agosto fue la fecha que falleció, creo, pero lo habían baleado como 2 o 3 días antes, ahí en la movilización que hubo cerca de la Facultad de Veterinaria. Que algún facho jodido decía qué tenía que hacer un estudiante, porque él era estudiante de odontología, qué tenía que hacer en esa movilización. Lo que pasa es que esa movilización la organizaban los de odontología, que estaban relativamente cerca, y los de veterinaria. En el 69 yo no tuve mejor ocurrencia o casualidad de la vida. Yo cumplía 16 años en junio del 69 y entré en el IABA. El IABA era un gran caldero de movilizaciones. El diario El Día de la época le dedicaba al IABA varias desde campaña de calumnia, de decir que los estudiantes habían bajado la bandera uruguaya, habían subido al mástil la bandera del Vietcong. Ahí me enteré, empecé a enterarme, ¿no?, de lo que eran todas las movilizaciones en solidaridad con Vietnam, y fue el año de la huelga bancaria y la huelga frigorífica. La anécdota a veces sirve para ilustrar. Yo tenía un amigo que era hijo y sobrino de bancarios. El padre estaba militarizado, o sea, eran de la banca privada, lo venían a buscar y se lo llevaban a trabajar y lo devolvían, a veces, casi en otro caso, a los cuarteles. El tío estaba clandestino, o sea, había zafado de la militarización, diríamos, y estaba trabajando de mozo en un boliche por ahí cerca del barrio La Mondiola. Yo siempre, a veces, en estos cuentos y charlas y relatos, yo creo que la huelga bancaria y la huelga, no tanto la huelga frigorífica, que tenía una larga tradición, sobre todo en la zona del Cerro, pero yo, para graficar la época, la conmoción de la época, lo que digo es eso. Ustedes imagínense bancarios privados, además, ¿no? Porque a los públicos le encajaban un artículo que era el de que los podían acusar de desertores si no se presentaban a trabajar. Para mí grafica mucho la conmoción de la época, ¿no? Bueno, yo seguí en el IABA, vino la intervención a secundaria. El IABA fue queda mal que lo diga, pero fue el bastión de la resistencia a la intervención de secundaria. Eso se extendió a toda secundaria. Empezamos a hacer prácticas con los docentes de los contracursos y los liceos populares. Al IABA lo cerraron a la mitad del año 70, y como la vida continuaba y había que vivir, yo en el año 70 empecé a trabajar con 17 años en una empresa que era una importadora de las lapiceras Parker. En el fin del 71, 72 yo entré en el IEME, el Instituto de Enseñanza Mecánica y Electrotecnia del Auto, ahí por la zona de Tres Cruces, y en el 72 entré a trabajar en Montevideo Refrescos, Sociedad Anónima. Los trabajadores de Coca-Cola, como pasa ahora, estaban afiliados a la FUEB. Yo hice la huelga general en el 73, en la planta 2, que es la planta que quedaba en San Martín y Majestí, donde ahora hay un macromercado. Ahí era la planta 2, que era la principal planta embotelladora de Coca-Cola. En esa planta eran más o menos como unos 600 trabajadores o más. ¿Ya golpe declarado a esa altura del 73 o todavía no? No, estuvo la previa, que fue los comunicados 4 y 7 de febrero del 73, ¿no? Y empezaron una serie de movilizaciones. Entre otras cosas, yo participé de ocupaciones donde los sindicatos de la CNT y la FUEB en particular ensayábamos la ocupación. O sea, más que preparados. Sí, estábamos relativamente preparados, y en el caso de la FUEB aguantó muy bien. Nos desalojaron una noche de invierno, que hacía un frío de novela. Nos vino a desalojar la Metropolitana, y al otro día, cuando fuimos a reocupar, la planta estaba rodeada por los milicos verdes. Ya no era la Metropolitana. Ya eran militares. Sí, pero eso andaban operando los dos. Ya existía la figura de lo que se llamó las fuerzas conjuntas, o sea, que operaban coordinadamente. Y estuve en la manifestación del 9 de julio. Fuimos a ocupar cervecería, estaba ocupado, ¿no? Lo que es Pilsen, ¿no? Y ahí sí, en la Guada. Pero la Pilsen pasó a ser medio como el último refugio de los lugares donde nos desalojaban. Los trabajadores de Alpargatas, que eran más o menos como unos 2.000 trabajadores, fueron desalojados 3 veces. O sea, 3 veces, porque cada vez que los desalojaron volvieron a ocupar. Digo esto porque yo me acuerdo, ya sobre el final de la huelga, una asamblea de los de Alpargatas adentro de cervecería, adentro de la Pilsen. ¿Cómo te encuentra la previa a la dictadura, Francisco?
Bueno, en el 68, el 73. en el 68 yo estaba haciendo 6º año de escuela, porque había venido del interior a Montevideo. Por lo tanto, ese fue un periodo que lo vivía sin tener clara conciencia de cuál era la situación. Al año siguiente que empiezo el liceo, comienzo a trabajar como aprendiz en una barraca de lana, y ahí comienzo a tener alguna noción de lo que era la vida sindical, y a nivel estudiantil se generó en todo aquel periodo la consigna a obreros y estudiantes unidos y adelante, que venía ya del principio de la década del 60, y ahí participamos y fue una etapa de aprendizaje en ocupaciones solidarias de empresas que estaban en huelga. Por lo tanto, ese fue básicamente mi aprendizaje en esa época. En el año 71 comienzo a trabajar en la salud, y ahí ya me integro con un grado, diríamos, de mayor conciencia de cuál era la situación. Ese fue un periodo que debemos decir que el golpe de Estado fue la culminación de un largo proceso donde las medidas de seguridad a partir del año 68, y por lo que decía el compañero, fue una señal donde previamente hubieron otras señales, porque hubieron encarcelamientos, hubieron represiones, pero donde ya se comienza a dar una situación donde las contradicciones se van agudizando, y de ahí en adelante podemos decir que se van creando condiciones de un enfrentamiento mayor, que culmina en la huelga general con la respuesta que decía el compañero, y que seguramente quienes están acá habrán vivido de manera similar, cada uno en su área de actividad y cada uno con vivencias particulares de acuerdo a la situación que tenía. En mi caso, la situación de la huelga, por el rubro en el cual yo me desempeñaba, no tenía la característica que se daba en otros lugares, Fabriles, por ejemplo, de los desalojos, en la medida en que por la actividad que se desarrollaba no era posible el desalojo. Pero sí, a partir de la terminación de la huelga, se comienza un periodo donde la represión empieza a incidir con despidos. Mi proceso de aprendizaje, digo, es en esa época, con esas características, en la medida en que tenía 15, 16 años, podrán comprender que, como decía Alicia, hoy creía en el gobierno norteamericano, mañana me hice comunista. Si bien no fue exactamente así, sí fue un proceso donde fui aprendiendo y comprendiendo la situación hasta, asumir compromisos de la época. El cambio los agarra en la cotidianidad, entonces. Y sí, en mi caso, yo terminada la huelga, yo continué trabajando hasta que fui requerido en el año 73, a fines del 73, y posteriormente en marzo del 74 fui detenido. Por lo tanto, viví ese periodo en condiciones bastante particulares, pero fundamentalmente yo quería agradecer en particular, el hecho de poder estar acá, de transmitir una vivencia, y fundamentalmente el reconocimiento y el agradecimiento a quienes soportaron el periodo que se inicia después de la huelga general en el afuera, ya que los que estábamos adentro teníamos una situación definida y muy característica, pero quienes estaban afuera tuvieron que soportar una situación de miedo, de amenaza, de persecución, que muchas veces no se visualiza claramente y como corresponde, en la medida en que, era una realidad muy dura y muy difícil. En particular, en el caso de Mesa 1, hubo mucha solidaridad durante todo ese proceso, ya que mi madre y mis hermanos trabajaron en la construcción
de esta cooperativa y a su vez había un respaldo a los efectos de lo que tenían que soportar en particular por estar presos. Y además, en el año 85, el 2 de marzo, cuando vuelvo a la cooperativa, fui recibido con mucho calor, con mucho acompañamiento, y en realidad lo sentí como una solidaridad apabullante, porque pasaba de una situación a venir al bullicio, al ruido, había fiesta, había canto, y me costó un proceso poder adaptarme a esa realidad del mundo de afuera. ¿Tu periodo fue del 74 al 85? Exacto. De detención. Sí. ¿Sabés dónde estuviste? Sí. ¿En varios lugares o estuviste fijo? Del año 74 al 75 anduve en kilómetro 14, sexto caballería, primero ingeniero, y del año 75 al 85 en el penal de Libertad. ¿Cómo es tu momento de detención? Medio exótico, diría. Yo fui secuestrado en Argentina, junto con otra cantidad de compañeros, en un operativo que se llamó Plan Cóndor, que había comenzado ya por el 74. Hay compañeros que son secuestrados y asesinados, porque en el caso del Mono Latrónica y el enano Willy al final encuentran los restos de ellos. ¿En qué año te exilias a Argentina? Me exilio involuntariamente porque voy a una reunión en el 75 y cuando termina la reunión, unos días después, llamo a mi casa y mi vieja me dice: Ariel, vino la policía, y colgó. Había una racia importante de hace tiempo, yo militaba en esa época en la ROE, en la Resistencia Obrero Estudiantil, y veníamos atrás de una represión que había arrancado más o menos por el 74. Hay una cosita chiquita que me parece importante de lo que decía el compañero. Nosotros tenemos el relato, y a veces, alguna historiadora me dijo una vez: no, pero el relato de usted de la huelga general es muy épico. O sea, sí, le digo, es épico la huelga general. Pero además de la huelga general, el movimiento sindical en particular, y el movimiento estudiantil, en particular los universitarios, y después le dejo a la compañera para que cuente eso, el movimiento sindical siguió resistiendo. Yo como una cantidad de compañeros, levantábamos firma adentro de la planta porque el gobierno largó la movida de que los sindicatos, los trabajadores se tenían que reafiliar a su sindicato. Toda una movida propagandística de que la CNT controlaba los sindicatos, de que toda la prédica de los milicos, y se juntaron más firmas de los afiliados a la CNT en el 73, y esto fue después de la huelga general y hasta el 74. ¿Qué quiero decir? El movimiento sindical siguió resistiendo. Está la famosa historia del acto en la Sala Verde. Habían armado, Volentini era el ministro del Interior, había armado toda una movida con algunos viejos amarillos que sobrevivían. Entonces, en la Sala Verde hablaban todos, no sé qué. El gallego, que tenía su carácter además, pidió la palabra y dice: mire, yo entendí el planteo de usted. Usted lo que quiere hacer es un sindicalismo de guampudos, carneros y alcahuetes. Sí, pero se terminó la reunión, o sea, se disolvió, y creo que a partir de eso al gallego lo expulsan a Buenos Aires. La dictadura había agarrado el yeito, diríamos, para poner una palabra. Acá pasó con el doctor Liberov. Los buscaban el origen de la nacionalidad, habían encontrado la figura de expulsión del territorio nacional. ¿Cómo era el movimiento universitario de resistencia en aquel momento? Me saltearon los compañeros años de militancia, pero igual. Pero comentarle los años previos, Alicia. Los años previos, sí. Lo voy a sintetizar porque en realidad todos conocen lo que fue la militancia. Algunos cayeron presos, otros se quedaron acá, pero se lo aguantaron. Saben lo que es, o tienen familiares. Yo después del 68, en el 69, empecé a militar más conscientemente. O sea, la FEU y el Centro de Estudiantes de Derecho eran el gremio, pero luego había agrupaciones. Ahí estaba el PC, el PS, el PCR, que eran los maoístas, y el EPLN en ese momento. Yo entré en el grupo
del MLN, hasta que salió un documento que fue muy cuestionado en el IABA, pero nosotros en Derecho seguimos siendo todos amigos con distintas ideas, que fue lo que le llaman vulgarmente la cartilla, que era una carta que presentó el FER nuevo, renunciando al FER 78, y más que nada la base de eso fue la integración del MLN, o el apoyo, pues no fue integración, fue apoyo del MLN. Al 26 de marzo el MLN formó el 26 de marzo a partir del 26 de marzo del 71, cuando fue el discurso de Seregni, cuando se inauguró. Entonces ahí nosotros nos separamos, yo seguí militando en el FER de Derecho y luego empecé a militar en la ROE, Resistencia Obrera Estudiantil, todos juntos. El FER de Derecho yo creo que es el único organismo, lo que conozco, que se autoeliminó. Hicimos una asamblea en arquitectura, decidimos deshacernos e integrarnos a la ROE. Ya estábamos bastante, algunos no, pero la mayoría nos integramos a la ROE para fortificar. Bueno, en esas épocas que ustedes ya saben, mataron a Heber Nieto en manifestaciones. Las manifestaciones, yo pienso en los jóvenes, acá no hay muchos, pero los que van a estar escuchando. Pero los que van a estar escuchando, uno dice manifestaciones y vos decís como ahora, salir, manifestar, gritar, pero en aquella época no era nada así. Vos salías, manifestabas y al poco tiempo tenías la Guardia Metropolitana enfrente a los balazos. Reprimiendo los balazos, ya ves. Murió el 10 de agosto del 68, entraron a la universidad, que es autónoma y no puede entrar el ejército. Y el mismo día, cuando llegué a clase, salió una manifestación tremenda. Y ahí se empezó a pelear, a protestar contra eso y contra la subida del boleto, que era en lo que estábamos, la meta de esa época de los estudiantes. Y por supuesto la consigna obreros y estudiantes funcionó siempre, y sobre todo cuando estábamos en la ROE, que quiere decir Resistencia Obrero Estudiantil. Pero en esas primeras manifestaciones que fui, cuando llegaban desde Facultad al Gaucho, te baleaban, ahí salíamos corriendo para todos lados. Y si no te baleaban, te llevaban preso, y si no, te fichaban, que también era negativo. Bueno, eso fue todo ese periodo. Ojo, estoy hablando del periodo que había democracia y que Pacheco Areco era el presidente, ¿no? Pero no estoy hablando del golpe de Estado. Luego del 70-71, las elecciones, la militancia por las elecciones, y en el 72, que intervinieron secundaria, manifestamos con secundaria. Después hacíamos mucho peaje en la puerta de facultad, porque peajes que además también estábamos un rato y veíamos venir chanchitas, salíamos para adentro, nos gaseaban, y si te caías cerca te ahogaba. Teníamos amoníaco adentro, pero hubo gente que la pasó mal porque le cayó una bomba lacrimógena cerca, le explotó cerca. No le dio tiempo a salir corriendo. Y esa plata la llevábamos a los gremios en conflicto. Por ejemplo, hubo un conflicto muy grande en Sixa, por el 71 debe ser. No sé si me equivoco. No, cuando mataron a Heber Nieto. Claro, hubo un conflicto muy grande en Sixa, que vinimos a concentrarnos acá a la puerta de Sixa, y a la vuelta de la manifestación quemamos un yankee que era Mr. Brown, y ahí se veía bajar, porque recién ahí me di cuenta que es una bajada, camino Carrasco ahí, pero era una oruga verde, todo milico. Bueno, yo me metí en la casa de cualquiera porque salté, y el hombre estaba trabajando en
en la quinta y yo me escondí en el living hasta que apareciera alguien. Y ahí veía llevar gente de toda la facultad de presos y de todos los gremios. Sí. Porque también me acuerdo que venían los de Fulgor, o sea, fue una manifestación muy, muy grande que terminó con esa gran represión también. Eso en el 71. Después está todo el proceso electoral y en el 72 cayeron muchos compañeros del MLN presos, ahí en facultad, fueron los primeros que cayeron. Y luego, bueno, vino el año 73 con la huelga general. Los estudiantes cumplimos la consigna en facultad, sí, en toda la facultad, en toda la universidad, de obreros y estudiantes unidos hacia adelante, íbamos a apoyar a las fábricas que habían sido desocupadas para ver si la podíamos ocupar, a traer gente a la facultad que todavía era autónoma. A facultad se podía entrar, entonces venía gente a facultad y así llegó el momento de la huelga general. Yo, por ejemplo, que vivía en La Blanqueada, iba todos los días a facultad caminando, porque empezaron a circular los ómnibus al final y les tirábamos miguelitos, pero no subíamos a un ómnibus, entonces íbamos caminando. Y me pasó que el sábado anterior a que se levantara la huelga, porque en ese tiempo que estábamos en facultad estábamos todo el tiempo colaborando con distintos sindicatos que estaban en huelga y con problemas, pero ese sábado, que fue cuando asesinaron a Walter Medina, que estaba con nosotros, el padre en Suecia después, que lo asesinaron por la espalda porque estaba pintando un cartel, que era en esa época lo que hacíamos, pintábamos carteles, repartíamos volantes, bueno, todo ese tipo de actividad. Que nos quedamos encerrados porque el sábado había una reunión muy importante, ese sábado previo al 9 de julio, al lunes 9 de julio, esto fue un sábado, y había una reunión muy importante de todos los gremios, fueron todos los gremios a reunirse ahí. Y se estaba discutiendo levantar la huelga general porque, no sé, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero parece que no se soportaba más. Habían sido 15 días de huelga. Y entonces nos encerraron en la facultad a todos. Éramos como 1.000 personas, que estuvimos 3 días encerrados en facultad, preparándonos comida con papas y agua y algo. Pero bueno, se resistía como podía. Se resistía como podía y nos moríamos de frío de hacer las guardias, porque había que hacer guardia de madrugada por si los milicos entraban. Bueno, después de ahí fuimos a la marcha de todos los estudiantes, tanto que nos encontramos. Era las 5 de la tarde, ustedes se acuerdan de aquello, de las 5 de la tarde, todo el mundo sabía que era en Río Negro y 18, pero claro, cuando llegó los 5 de la tarde, Río Negro 18 estaba llena de militantes y de otra gente, porque vino gente de todo tipo, vinieron mis padres, gente que no tenía nada que ver con la militancia, pero los militantes nos veíamos todos ahí. Bueno, largamos y bueno, también fue bastante reprimida, pero algunos compañeros se subían a los guanacos y les tiraban molotov adentro, sí, porque en la Facultad de Derecho lo que hacíamos era molotov y miguelitos para tirarle a los ómnibus, ¿no? La rueda de los ómnibus. Durante que no queríamos que los ómnibus empezaran a funcionar porque arruinaban la huelga. Que digo esto porque después, cuando salió, que intervinieron en el centro, aparecieron armas que nunca tuvimos, pero terribles escopetas, y una foto de Marx que tampoco tuvimos, que apareció como que la habían encontrado ahí, y ahí yo lo conocía muy bien, puedo asegurar que no había. Pero bueno, después de la huelga general vino el 9 de julio, que todos lo recuerdan, y yo siempre tengo la idea de que no tiraron a matar, que tiraron con balas de goma o ruidos, porque no era tanta la cantidad de gente. Es impresionante. Yo creo que en medio Uruguay
debe haber ido, todos habrán estado, y no mataron a nadie, y era balazos que se sentían por todos lados, o sea que se ve que no eran balas. Habían matado recién a Heber Nieto unos años antes, cuando el conflicto de Sixa, y bueno, y el 14 de agosto que mataron unos días antes a este chico, a Liberarse, que fue escandaloso también en Uruguay, porque fue el primer... Uruguay era famoso por la Suiza de América, y se respetaban todos los derechos, y matar a un estudiante de esa forma, porque lo mataron volanteando, porque estaba volanteando, y por la espalda. O sea que fue una cosa que removió toda la sociedad uruguaya. Y luego, enseguida, a los pocos días, que yo digo, el 10 salimos a manifestar por primera vez. O sea que esto tiene que haber sido el 11 o el 12, que mataron también a Susana Pintos y... ¿cómo se llamaba? Hugo de los Santos. Que en realidad Hugo de los Santos lo balearon primero y Susana Pintos lo estaba entrando en facultad por una escalera y le dieron justo porque era enfermera y murió pocos días después. Bueno, por eso el 14 de agosto se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles. Después de la huelga general, bueno, empezamos a funcionar nuevamente. Yo estuve en el Uruguay hasta el año 75, hasta junio, y estuve militando, seguí militando en facultad, porque para entrar a facultad había que tener cédula de que eras estudiante. Entonces yo tenía cédula, que era estudiante, podía entrar, y aprovechábamos para hacer asambleas, que estaban todos los fachos que conocíamos, además muchos, en la directiva de facultad, en el Consejo Directivo Central, y les pedíamos permiso y nos daban para hacer asambleas. Entonces usábamos en esos años del 73, la facultad la intervinieron en el 74, del 74 al 75 usamos para hacer asambleas esos permisos. ¿Y el exilio cuándo te agarran? Yo me fui... ¿El primer lugar donde vas? Sí, estuve desde el 74 al 75 acá militando en la Resistencia, porque ahí sí que era la Resistencia. Me quedé encerrada también en arquitectura el día que intervine en la universidad, también me soltaron. Y luego, en el año 75, por junio, que empezaron a trabajar con el tema del PVP en Argentina, que estaba la mayoría de los compañeros en Argentina requeridos, íbamos todo el 74 a reuniones preparatorias del Congreso. Yo no estuve en el Congreso, pero estaba Nino, y yo era la compañera de Nino. Y cuando de Ariel, y cuando a él él se fue para una reunión, lo requirieron, y yo me quedé acá, me quedé 15 días más porque no me quería ir del Uruguay, no había forma. Pero bueno, después me llamó Duarte directamente y me dijo que me fuera. Porque claro, los que quedábamos, entre medio habíamos militado con la Corriente, con el 26 de marzo y el GAU en Derecho. Pero estábamos haciendo eso. Pero claro, los que quedábamos sueltos de la ROE que nos podían cantar, también era un peligro para la organización. Porque no sabían si nosotros podíamos cantar o no, que no es fácil no cantar, yo no canté, pero digo, es bastante jodida la tortura, ¿no? Entonces ahí me fui a Buenos Aires y empecé a militar en el PVP ya formado. Yo no me iba a ir, no quería, pobre Nino, lo dejaría solo en Buenos Aires, pero no quería irme del Uruguay. Era en aquella época, están chusmeando de mí, en aquella época, en realidad, por lo menos los militantes, había gente que se iba a Australia, qué sé yo, pero los militantes teníamos la idea de que había que quedarse acá y luchar acá, y no irse del país. Entonces seguíamos resistiendo, clandestinos, yo qué sé, metiéndonos en distintas casas, haciendo cualquier cosa para poder seguir estando acá. Pero bueno, hasta al final cuando
me llamó Duarte, tomé conciencia de que me tenía que ir. Además estaba muy enamorada de Nino y quería ir para allá. Nada, que vivimos juntos en Buenos Aires hasta... yo trabajaba en una empresa de seguros que se llamaba Transportadores Unidos y vivíamos en Villa Domínico, todo muy bien. Pero Transportadores Unidos era en la calle Belgrano, casi Moreno, que es donde está, es una paralela, era Belgrano y Hipólito Yrigoyen. Y es cerca de Moreno, donde está la Jefatura de Policía Argentina. Entonces, por las ventanas, antes del golpe, estoy hablando antes del golpe, esto fue en el 75, por las ventanas veíamos pasar Maverick, ¿eran los argentinos o eran Falcon? Los Falcon verdes. Los Maverick eran de acá, pero Falcon con las armas hacia afuera, Falcon parando gente. A mí me ha tocado una cosa, perdonen, esto es una anécdota, ¿no? Pero cómo la sentí, que la recuerdo aún. Porque sucedía que secuestraban gente y esa persona se ponía a gritar, como hizo Cores. Cores, cuando lo agarraron, se puso a gritar: yo soy fulano de tal, para que lo escuchara. Él cayó un poco antes que este momento del golpe, cayó unos años antes, y le sirvió. Pero cuando una vez iba por la calle Uruguay y veo a un periodista sangrando, se había agarrado de los parquímetros. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos parquímetros de vidrio que había en la Argentina, por lo menos? Y se había agarrado y no se soltaba, y había 2 coches Falcon, sí, y tipos de particular que lo tironeaban y lo querían subir a los autos, y él gritando: yo soy fulano de tal, periodista de tal medio, y no me dejen, me quieren secuestrar. Entonces yo pasé por ahí, me acordé del método y me acordé de Cores, y le dije al peluquero: decime, ¿no tenés teléfono? Sí, me dijo, llama por favor a la policía, porque no sabíamos qué hacer. Y llamó a la policía, vino un patrullero y este hombre se entregó, se dejó ir, se fue. Pero yo con la idea de haberlo blanqueado, dije: si lo agarra la policía, va a quedar... Tiene que haber un papel. Va a quedar como que está preso, sí. Y los otros lo secuestran y no se saberá. Sí. Después salió el patrullero adelante y los otros 2 coches negros atrás, y yo dije: tácate, no lo blanqueé, porque ya me hice la idea de que los Falcon lo iban a parar al patrullero y se lo iban a secuestrar, sí, y le iba a dar la orden de que se los diera. Bueno, entonces después de eso, ahí mataron también a compañeros nuestros. El 19 de abril murió Telva Juárez y desapareció Ari Cabrera. Y por junio secuestraron a Gerardo Gatti y a una compañera, que no es compañera porque es una traidora, pero Pilar Nores se llama. Pero bueno, a ella también era la secretaria de este hombre, de Gatti. Y el 13 de julio y el 14 de julio caímos 20. Nos habían intervenido todos los teléfonos, menos mal que no había WhatsApp. Sí. No había ni WhatsApp ni Facebook. Y los teléfonos esos de línea los tenían todos intervenidos. Nos pasaban grabaciones cuando nos torturaban de lo que habíamos conversado con fulana. Era todo, los interrogatorios eran de terror porque decían: y estos me estaban escuchando. Y eso que había unos teléfonos en Buenos Aires, que no sé si acá alguna vez hubo, que era gente que tenía teléfono y te alquilaba para recibir llamadas. Entonces vos llamabas, dabas un mensaje para fulano de tal, y ese otro fulano de tal también llamaba y le pasaba el mensaje. O sea que quedaba bastante limpio eso, pero igual caímos todos. Y bueno, ahí, ese 14 de julio yo estaba trabajando y una compañera, que además era compañera también de facultad, y el compañero de ella, Ernesto Salvo, era el hermano de Ana Salvo, también éramos todos compañeros de militancia en realidad.
¿Para qué les voy a engañar? Y me llaman que habían caído, me llaman a una reunión. Yo salí del trabajo y me fui a un bar, a una reunión con Marta Barreto, la Calandria, Ernesto Salvo, Adriana Cabrera, que era la esposa de Dean, y yo. Y los niños, los 2 hijos de Dean, tenía 5 años, y Federico, que era el hijo de Marta, tendría 3. Esto lo cuento por lo siguiente, porque me llamaron a una reunión en ese bar y me dijeron que fuera a la casa que yo había ido compartimentada, pero nunca había visto, que era en Venezuela, en la calle Venezuela, era cerca de esa plaza, que ellos me iban a esperar, ella, Marta, con los 2 nenes, porque los otros se iban a buscar contactos, Marta y los 2 nenes me iban a esperar ahí. Me dieron la dirección y me dijeron, te esperamos 1 hora. Si en 1 hora no saliste, nos vamos. Porque claro, era el tiempo necesario para aguantar la tortura. Pueden creerse, de eso me enteré después que salí en libertad, que me espero 5 horas, casi la mato. Decir que no hablé nada, pero yo digo, mira Marta, hubiera caído los nenes y quién sabe si vivían ahora, y vos. Pero bueno, está como no me preguntaron por ella, especialmente me preguntaban si la conocía, de dónde la conocía, pero no me preguntaban dónde estaba, que estaba en la esquina, y si me hubieran preguntado tampoco les decía. De ahí, de ese apartamento en la calle Venezuela, llamaron a un superior que era nada más, me enteré ahora, lo conocía como el Ronco, pero era Guglielminetti el que vino. Y no sé si los fachos, por fascistas o por milicos, tienen una concepción que el que te agarra, como en este caso el Ronco, es tu apoderado, es el que tiene el poder sobre vos, el que más manda sobre vos. Entonces me llevó en una ambulancia de aquella época, una camioneta verde, y me dijo, andá sentada. Y yo iba sentada mirando y veía el obelisco y decía, te voy a volver a ver, no me van a matar. Y de repente me tiró al piso y me dijo, ahora cerrá los ojos, dio 5 minutos de vuelta y se sintió, Sésamo, ábrete, que era la clave para que abrieran la cortina de metal. Ahí entré, me tiraron al piso, era un garaje lleno de mugre, de presos, todos mugrientos, un olor horrible, porque arriba torturaban y abajo nos tenían tirados. Y yo estuve un rato sin bichar y después como no me pude aguantar, biché todo el tiempo que pude. Como las vendas eran así, viste, medio de tela, y yo bichaba por acá abajo, empecé a mirar y veía gente arrastrándose, gente, bueno, no les voy a detallar porque no vale la pena torturar a la... ¿Cuánto tiempo estuviste en ese Ahí lugar? Estuve desde el 14 de julio hasta el 24 de julio. El 24 de julio nos dijeron que nos traían a Montevideo de noche, entonces lávense la cara. Eso fue lo que nos llamó la atención, porque si nos iban a tirar al agua, porque no sabíamos lo que era, van a volar a Montevideo. Claro, entonces, no sabíamos qué era, ¿viste? Pero decías que te lavaran la cara, decían, no nos van a hacer lavar la cara para matarnos, ¿viste? Era medio raro. No sabíamos nada, entonces nos cargaron en camiones con todo lo que nos robaron de las casas, porque robaron todo, y nos metían abajo de los muebles. Y ahí salimos ahí sí era con venda Leuco y esposados atrás, ¿no? Todos tirados adentro del camión y los muebles arriba nuestro. Pero cuando tocaron la sirena, iban a sirena abierta, ahora cuando llegan al sitio donde nos tenían que bajar, yo tenía una costumbre que era, cuando me iban a poner el Leuco, apretaba así los ojos y los soltaba después y por acá abajo veía. Entonces justo veía por abajo, entonces justo un soldado me cargó, no me hizo ir caminando, me puso así en la espalda y me llevó.
Claro, yo pesaría 40 kilos mojada. No comimos nada todos los días que estuvimos y agua apenas, un poco, pero nada más. Entonces imagínate lo que estaría pesando. Yo que ya era delgada. Y ahí vi por abajo de la venda un aeropuerto y vi el aeropuerto de Aeroparque. Y dije, esto no será igual. Yo tratando todo el tiempo, lo que trataba de hacer era de mirar y juntar memorias, porque estaba convencida que iba a quedar viva y que algún día lo iba a contar, como ahora. Como estás haciendo. Como lo hice varias veces en bastantes juicios. Mira que el de Orletti fueron testimonios nuestros, porque éramos los únicos sobrevivientes, los primeros. Qué fuerte. Sí, y todos los testimonios en Europa, acá, en todos lados, fueron en base a nuestra declaración, donde empezaron a investigar. Pero bueno, como no sabíamos si nos iban a tirar al agua o no, yo vi eso y dije, este aeropuerto debe ser, como me imaginé, como el aeropuerto de Carrasco, que al lado tiene uno militar. ¿Vieron que ahí? Entonces yo me acuerdo que alguna vez había ido, no sé qué, y dije, esto debe ser lo mismo. Y me subí al avión con Cordero al lado. Y dije, este asiento no lo tiran porque el pobre Cordero no va a caer ahí ahogado. Pero siempre el viaje corto de Buenos Aires acá, pero siempre esperando que en algún momento no sabíamos cómo era que te tiraban al agua. Si abrían las ventanas y te empujaban, si tenías un pozo, no teníamos idea. Pero bueno, llegamos. Y llegamos también, biche, acá, al viejo aeropuerto. Al aeropuerto, no, el viejo no. La base aérea militar que está ahí. Y ahí entre medio de esos, nos volvieron a subir otro camión lleno de cosas. Y entre medio de esas cosas, ustedes imagínense lo que es estar 10 días habíamos estado sin comer, sin tomar agua y respirando aire viciado, con olor a mugre. Ya les digo, torturaban arriba y tiraban a la gente abajo, nos tiraban a todos, y vendados y esposados para atrás, y a algunos, yo fui al baño, pero algunos no los dejaban ir al baño, como es el caso de Carlos Santucho, que lo asesinaron adelante nuestro. Pero era Carlos Santucho, ¿no? Y lo cuidaban los argentinos. A nosotros nos cuidaban los argentinos, pero y algún uruguayo, pero no tenían tanta bronca como un argentino con uno del PRTI, y menos Roberto Santucho. Bueno, ahí estuvimos esos días, pasaron algunas cosas más, que si después quieren que amplío esos detalles, pero en síntesis vinimos acá. Ahora, después de haber estado tantos días allá, y a veces nos ponían algodones abajo de las vendas, entonces nos irritaban los ojos, pero nos los sacábamos. Eso sí, yo no me quedé con algodón nunca, porque más tenía que bichar. Entonces iba bichando todo y tomando nota y recordando fechas y cosas, porque todavía me acuerdo. ¿Y acá dónde estuviste? Acá, ahí te voy a contar, empecé a sentir un aire delicioso, aire fresco, aire lindísimo. Y yo le decía a Ana Cuadros, que estaba al lado mío, Ana, estamos pasando por el Parque Rubel, porque era un aire fresco. El olor de eucalipto del parque. Claro, una cosa, te imaginás, de noche. Todo eso fue de noche, un sábado lluvioso, o sea, más perfumes. Sí, sí. Desde que salimos de Argentina hasta acá fue así. Y de ahí fuimos a dar a una casa que nos entraron que no sabíamos dónde era tampoco, pero se sentía el ruido del mar, era rarísimo. Y cuando ellos atendían el teléfono decían, la casa de la Rambla. Todo eso era curioso. Entonces nos metieron y ahí sí nos hicieron bañar, nos pudimos bañar, y nos dieron un tazón con leche y avena. Porque también eso debe ser cierto, que no nos podían dar comida, porque habíamos estado tanto tiempo en ayuno
que darte una comida, un churrasco te hubiera matado, digo yo. Ellos decían que era por eso y ellos eran los uruguayos buenos, así se declaraba. Somos los buenos uruguayos que los rescatamos de los asesinos porteños y no les va a pasar nada. Ahora están bajo las fuerzas uruguayas, ustedes traidores, de paso, que se fueron a la Argentina, ahora están acá y van a vivir bien. Y nos trajeron esa crema y esa noche la pasamos bien. Al día siguiente, yo que estaba ahí registrando todo, veo que hay un partido. Yo era hincha de Defensor, pero medio hincha, muy hincha, ¿no? Que fue. Era hincha de Defensor. Y había un partido que ganó Defensor el campeonato uruguayo. Y los milicos tenían la radio siempre a todo volumen. Entonces dije, yo me voy a acordar un partido que ganó Defensor y dio la vuelta olímpica al revés, y cuando salga voy a saber qué fecha era, porque voy a preguntar qué fecha era eso. Ahora, después de ahí fuimos a la casa de Punta Gorda y a los 10 días nos llevaron al CID, que es donde ahora está el Instituto de Derechos Humanos, al sótano, donde pasamos otros meses más. Hola, soy Max, host y productor de este podcast. Estás disfrutando de un episodio de La Pregunta Es. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en las redes sociales como @lapreguntapodcast, de comentar, compartir, seguir y demás, que ayuda un montón a que el podcast siga creciendo. Si te gusta este episodio o cualquier otro que hayas escuchado y querés colaborar para que podamos seguir haciendo más y mejores episodios, lo puedes estar haciendo a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No te vayas, que todavía queda la otra parte del episodio. Muchísimas gracias. Nino, ¿qué recordás de esa situación? Bueno, lo que no recuerdo me lo hacen recordar. Te agarran allá en Buenos Aires. Sí, es el mismo relato, más o menos, básicamente. El periplo ese nuestro fue así. Orletti, el infierno chico de Punta Gorda. En los centros clandestinos, sí, en los centros. Estuvimos hasta fines de noviembre, principio de diciembre, que nos llevaron a los penales. Los milicos con nosotros montaron un operativo que se llama eso, según la jerga militar, de falsos positivos. O sea, nosotros no habíamos entrado al Uruguay, nos entraron al Uruguay, hicieron unas actas que era en la justicia militar, que decía que habíamos estado en un hotel, que habíamos estado allá, que esto, que el otro. Con un grupo de compañeros, capaz de escuchar la historia, montaron una farsa que fue en el chalet Susi, que era un chalet que estaba ahí por Lagomar, por ahí. Y después a la mayoría de nosotros nos mandaron a los penales, a las mujeres a Punta Riles y a los hombres a libertad. Ahí estuvimos, nosotros estábamos con la espada, ¿cómo se llama?, de Damocles, de que nos sacaran de nuevo para montar algún nuevo operativo, porque había una fuerte campaña a nivel internacional de que habíamos sido secuestrados en la Argentina. Es más, el que era el alto comisionado de Naciones Unidas, Guy Prim, en Argentina, había casi que registrado todos los nombres nuestros. Con un detalle: Alicia aparece en la lista como Alicia Alarcón, no Alicia Cadena. Porque los compañeros que hicieron la lista de apuro, corriendo de un lado para el otro, dije, bueno, no, yo no me acuerdo el apellido, no lo sé, vamos a ponerle Alarcón. Después, con los años, hasta hace poco, vino una nota de los jugadores argentinos que estaban tratando de ubicar a Alicia Alarcón, que después decíamos, sí, ya la ubicaron, lo que pasa es que cambió el apellido. Después, bueno, en el penal estuvimos bajo el régimen de todos los presos y todas las presas. Nosotros teníamos una especie de protección, esto que lo cuento es de los otros presas y presos, porque todos sabían o se habían dado cuenta que nos habían traído de Argentina, ¿no? ¿Sabían que eran presos políticos? Sí, no, éramos. Es más, nos encontramos y nos reencontramos con muchos compañeros.
¿Tenían algún cuidado en particular ustedes estando recluidos ahí en el lugar que les tocara? No, a ver, cuidado en qué sentido. ¿Cómo se protegían entre ustedes? Y yo creo que, bueno, acá el hombre tuvo más experticia que yo en el penal. El penal tenía todo un sistema de solidaridad entre los presos. Por ejemplo, a nosotros nos sacaron de noche, lo cual, hablando claro y pronto, nos asustaba un poco. Yo estaba acostado en la cucheta y oigo por el altoparlante mi número de preso, el 2114, y mi nombre. Saque al 2114 y a otro compañero que era el Gato Sina, el 21, sáquelos para el portón. Dije, la puta que lo parió, la quedamos. O sea, tuve el reflejo de decirle al guardia, voy a ir al baño. Los baños estaban al fondo. Cuando fui para el fondo, los compañeros iban despertando y me iban saludando. Y yo creo haber dejado algún número de teléfono para que avisaran. Nosotros, el temor nuestro era que nos sacaran lo que se llamaba, nos flautearan, ¿no? Y nos usaran, como habían usado varias veces, para mostrarnos que la campaña internacional del marxismo y sus aliados era toda una mentira y que nosotros X. Bueno, eso no fue así, salimos, nos reintegramos más o menos como se reintegraban todos los presos en esos años de dictadura, bajo libertad vigilada. O sea, bajo libertad vigilada teníamos que ir por semana, cada 15 días a firmar, o si no, teníamos visitas, caía una patrulla. Ese sistema fue común a todos los presos y presas, ¿no? La libertad vigilada era una situación que vos, si tenías que ir a firmar al cuartel, lo más probable es que te tuvieran 1 hora, 2 horas, verdugueándote al Pepe, diríamos, porque los milicos en ese año, en el año del 78 creo que habían cometido un error. Todos los presos íbamos a firmar a una casa que hay en el Prado, que era del centro de suboficial y no sé qué más. Entonces eso se convertía en una gran asamblea de presos. Porque además en el 78 fue el año que empezaron a salir varias tandas de presos liberados, ¿no? Era muy común en la calle, yo salí de la cana rapado a cero. Porque además los hijos de la madre, sabiendo que ibas a salir, te rapaban el día anterior. Y ahora cualquier gurí o incluso alguna gurisa anda con el pelo rapado, ¿no? En esa época no. Rapado que iba caminando. Era porque había estado preso. Ahí estaba. Y bueno, esto de la casa que yo digo del Prado era toda una movida de que empezaban a concentrar los presos que salían. Y también empezaba a circular la información. Nosotros llegamos a ver el inicio del canto popular, porque organizaban, creo yo que fue en Trubil, en la cancha de Trubil o en la cancha de Peñarol, bajo la cobertura de agrupaciones de viaje de magisterio. Agrupaciones de viaje, o sea, hacían un espectáculo a beneficio. Bueno, yo me empecé a encontrar, y Alicia lo mismo, con cantidad de presos que andaban en la vuelta, lo cual otra línea era, te pasabas datos para laburar, que era relativamente complicado. Complicado digo, no por conseguir laburo tanto, sino por esto que cada 15 días tenías que ir a firmar. Bueno, a finales del año 78 secuestran a una compañera que le había mencionado Alicia, que es Ana Salvo. Ustedes habrán oído nombrar todo el operativo que hubo en Porto Alegre, que secuestran a Alianza Liberty y al Llano Rodríguez, al Universindo. Bueno, secuestran a Ana Salvo, que era del expediente nuestro, diríamos. Nosotros no lo pensamos ni media hora. Digo, deben estar levantando gente. Y nosotros, como dijo un compañero, y por esto que hablo de la libertad, éramos unos farolitos prendidos, quiero decir. Íbamos caminando por la calle. Después, con todas las cosas que pasaron en el 78, del 78 para adelante, esta conclusión no la hice inteligente, la hice ahora después de haber hecho varios recorridos. Nosotros estábamos recontra regalados, ¿no? En el 78 secuestran, por ejemplo, creo que es en el 78, a este compañero que había sido de Aute,
que trabajaba en Sixa, Humberto Pascareta, lo secuestran y lo matan en la tortura, ¿no? En el 84 matan a Roslit, y ahí ya estamos hablando de la etapa de la apertura democrática. Y además, de alguna manera, los presos éramos, no moneda de canje, pero era un sector... Un poco sí, igual. Seguro, pero que podía ser sometido a distintos tipos de chantaje, ¿no? Sí. De la vida, la libertad, la tortura, los hijos, porque lo practicaron los milicos, lo de usar la familia, ¿no? Digo porque y acá cierro, porque lo mencionó Francisco. Acá en Mesa 1 hubo compañeros presos, ¿no? Una que conocimos con Alicia, yo la conocía a mano en gremio, que es Beatriz Martínez, ¿no? Está por ahí, no sé si sigue viviendo en el barrio, Gerardo Riet, que fue preso cuando el 1 de mayo del 80, ¿no? Y se comió por lo menos hasta el 85, y se la hicieron. Con las historias, además de que, por ejemplo, yo escuché el cuento de un veterano cuando vinieron a buscar a Beatriz acá, al barrio. Digo por esto de que los barrios, las cooperativas tienen Francisco lo contaba, la FUBAN tuvo una resolución que fue que todos los presos que salían o todos los exiliados tenían prioridad para entrar en la lista de espera. Digo esto porque eran pequeñas cosas, pero significaron mucha contención, lo graficaba bien Francisco. Y bueno, otras historias que también tienen que ver con la historia del barrio. Yo siempre me acuerdo que Miguel Roja, el compañero falleció, siempre contaba que había sido internado bajo medidas prontas de seguridad cuando la huelga de UTE, creo yo, del 69 o 68, que creo que fue la huelga, no sé si esa fue la huelga que bajaron la palanca y los tenían... 69, que fueron militarizados los trabajadores y fueron internados en Isla de Flores. Porque la regla para los dirigentes y militantes sindicales en esa época era esa, ¿no? El loco Duarte se negó a que lo llevaran en una esposado atrás. El loco Duarte era dirigente sindical de una empresa privada. Todos esos dirigentes sindicales, el día anterior a decretar la medida pronta de seguridad, los iban a buscar a la casa. Subían. Bueno, quiero con esto decir que toda esa historia de los presos, la solidaridad, las distintas situaciones, ocupó un largo periodo, ¿no? A ver, por lo menos ocupó 14, 15 años con distintas variantes, distintas situaciones. Francisco, ¿qué recordás de ese periodo de requerimiento? ¿Dónde estuviste? Yo estuve en el penal de Libertad, los 12 años, y bueno, como decía Nino, había una convivencia que estaba basada en poder cuidarnos entre nosotros, tratando de estar alerta a situaciones, como decía él, que eran inusuales en la medida en que el régimen carcelario era muy estricto en cuanto a los reglamentos, las normas y los procedimientos muy reglados propios del ámbito militar. Por lo tanto, aquello que salía de lo que era lo habitual llamaba la atención y nos ponía en alerta frente a esa situación. Yo siempre digo que los que estuvimos presos vivimos distintas circunstancias de acuerdo a las características, las personalidades, la formación de cada uno, y muchas veces algunas de las cuestiones que intercambiábamos estando presos era la situación de quienes estaban
iguales o peores que nosotros. ¿En qué sentido? Estar preso, estar en esas condiciones era duro, era difícil, pero uno tenía, por decirlo así, un marco y una situación definida que podía variar, como decía Nino, porque hubiera decisiones políticas a los efectos de generar determinadas cuestiones. Pero quienes estaban afuera y quienes estaban vinculados a quienes estábamos presos, esas situaciones de incertidumbre, de inseguridad, de miedo o de persecución eran permanentes y constantes. Y siempre la discusión o el análisis era, bueno, ponernos en la situación del afuera en la medida en que el proceso era largo y complejo. Hacíamos viajes, a las 4 de la mañana nos levantábamos para ir a tomar una visita, ir al penal, llegar en esa madrugada fría, nos tenían afuera, nos hacían ir caminando de la parte de adelante hasta el penal, sin saber si los íbamos a ver, porque éramos a veces 2 o 3 personas que nos tornábamos en la familia, porque era muy poco el tiempo que teníamos, y lo veíamos cada 15 días, y a veces llegaban y nos decían: está sancionado, está en la isla, o no tiene visita. Nosotros íbamos de Montevideo, pero había gente que venía del interior, viajaba 2 o 3 días para llegar al penal y que le digan que no tenía visita. Otra cosa importante era, yo tenía 12 años, o sea, les cuento mi vivencia de la familia. La pelada a nosotros también nos afectaba. Era como humillarnos, como que eran menos, tratarlos como objetos, eran números. Para una madre, para un familiar, para una hermana, para un hijo, era un número, era un objeto. Y después también lo que hacíamos era, por ejemplo, los presos que eran solteros, les decíamos a nuestros hermanos que los llevaran a los sobrinos. Yo llevaba a Laura 4 o 5 meses, porque mi hermano quería salir al recreo y tomar un poco de aire, porque si no tenías hijos no tenías el recreo en el momento. Entonces era toda una lucha constante desde adentro y desde afuera. Después estuvo la época de los encuentristas. Empezaban a sacar gente de afuera, gente del penal hacia afuera, y se hacía una lucha de madres, luchando, yendo de cuartel en cuartel, yendo de... Porque la veo a mi madre, desesperada, a mi padre, desesperado para saber dónde están, dónde lo llevaron. Esa era una cuestión de una organización que de hecho los mismos presos nos pedían: por favor, háganlo, porque nos van a saltar y nos matan a todos. Entonces también resaltar esa lucha, porque yo la viví, esa lucha de los familiares. La lucha de afuera también, de los que quedaron fuera. Que fue muy... Era ese paréntesis, ¿verdad? Porque lo viví de cerca, sí, ¿no? Era muy fuerte. ¿Cómo se enteraban de las cosas de los otros presos, noticias? Y bueno, el régimen del penal de libertad, que creo que era parecido al de Punta Rieles, parecido, no dije igual, era compartimentado. Nosotros estábamos en un sector, que era un sector de una barraca. La barraca tenía 80 presos, cada sector 40. Estábamos divididos por un muro, alambrado, escopetero, etcétera, etcétera. Reglamentariamente nosotros no podíamos hablar con los presos del sector de al lado, y menos que menos cuando nos sacaban al patio a algún laburo o a la visita,
hablar con los otros presos. Cuestión que rompíamos permanentemente, ¿no? ¿Una cuestión de que se pasaba información? No, estaba prohibido comunicarse con cualquier preso que fuera de otro sector que no correspondiera al tuyo. Y si estabas en la fila de preso, la fila para la visita, la fila para ir a buscar la comida, para lo que sea, silencio en la fila. Cosa que nosotros rompíamos permanentemente, pero el régimen era así, lo cual la circulación de información, el día que era una ebullición, era el día de las visitas, ¿no? Después de que eran las visitas, empezaba la ebullición de la información de los presos. En algún caso con cosas más o menos postas y en otras cosas también hiciste al bolazo, ¿no? Porque te tenías que alimentar de algo. ¿Qué recuerdan del día que salieron? ¿Cómo fue ese día? La anécdota que va a contar Alicia está impecable. El día de la salida, bueno, yo quería contarle de Punta de Rieles porque las mujeres siempre quedamos de lado, siempre Este es el espacio. penal de libertad y las mujeres vieron que siempre quedamos atrás. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Claro, como siempre. Más hombres que mujeres. No, primero que nada quería decir que me olvidé, esto sí que es importante, cuando nos trajeron para Montevideo de Buenos Aires en avión, quedaron allá y están todavía desaparecidos. Donde estábamos nosotros estaba Gatti y Duarte. Ellos no aparecieron más, pero a su vez, no, me parece que ni viajaron al Uruguay, pero a su vez estaba las dos, la hermana y la esposa de Roberto Santucho y Carlos Santucho, al que mataron. O sea, hubo gente que quedó ya en el viaje nuestro, que éramos 20 que volvimos, esta gente quedó, para mí que lo llevaron a la ESMA o a Campo de Mayo, me parece que era Campo de Mayo, y nunca más se supo de ellos. Ahora apareció hace unos años el cadáver de Mechoso y había muerto, también desapareció, pero él estuvo preso antes que nosotros, César Di Candia y Hugo Méndez, que eran dos militantes sindicales. Bueno, quería aclarar eso, que nos trajeron 20, pero quedaron unos cuantos allá. Y que no aparecieron más lo que esos. Y en cuanto a lo que vos decís, yo tenía un compañero también que me casé con él para ir a verlo. Y que estuvo en libertad en el segundo piso. Estaba muy pesado, tenía 45 años de condena. Sí, porque había estado en la acción de los soldados. Y yo iba a todas las visitas y todas las cartas del penal de libertad. Conozco eso que decís del recorrido y... La primera vez que nos lo dejaron ver, fue en Punta de Rieles. Entonces ahí recorrí Punta de Rieles, donde después iba a estar yo, había hombres. Después lo pasaron al penal de libertad y según cuentan, vos estabas en el 73, ¿no? Porque, 75. Claro. Porque yo llevaba también a Punta Carretas. Porque habían otros en Punta Carretas. Pero no, el tema es que cuando los trajeron, pero capaz que oíste el cuento, cuando los trajeron de La Paloma, que fue el último lugar, dejaron los helicópteros altos y los tiraron al piso. Entonces quedaron toda la tarde o todo el día con las cabezas rotas, sangrando, tirados, hasta que los compañeros del penal empezaron a golpear, esto lo oíste, ¿no? Parece que empezaron a golpear puertas, ventanas, un escándalo, y ahí lo subieron. Pero tenían unas rajaduras y eso. O sea que eso más o menos también lo conozco. También hice eso, de ir a visitas. Después cuando Nino estuvo preso, no, porque estaba yo presa. Pero ¿qué me preguntaste, perdón? Del día de la salida. La salida. No quería que te cuente cómo era Punta de Rieles. Bueno, el penal de Punta de Rieles
que el edificio, parte del edificio es uno de los que todavía está, es rojo de ladrillos. Mi hijo en este momento está en secundaria dando clases ahí, a los presos. Entonces me trajo una foto a ver si era donde yo estaba. Yo estaba en el primer piso, en el sector A, eran 2 celdas, un baño y un corredor. Y había sido un convento, entonces es un lugar muy bonito. Es bonito de afuera, de ladrillos. Estoy hablando, yo estuve en el penal desde el 76 al 78, o sea, el 31 de diciembre salí. Pero bueno, en esa época, porque todo cambió en el penal también, pero en esa época que yo cuento, era todo muy bonito, nos daban a veces cera, porque los pisos eran de monjas, entonces las dos celdas eran de madera. Y nosotros teníamos 2 compañeras, una en cada celda, que eran casi médicas y se preocupaban muchísimo de la higiene. Entonces no era por los milicos, sino era más bien por nosotros, que estas chicas nos decían, nos tocaba fajina de baño, fajina de corredor, quinta todos los días y fajina de celda, y a veces cocina. Cocinaba, yo así como me ven, que creen que no sé cocinar, cocinaba para 500 personas. No sé si en un rato, después íbamos a salir. El que no cocinaba iba a limpiar, era otro desastre. Éramos pocas, íbamos 7 a limpiar todo eso o a pelar papas todo un día. Bueno, pero el asunto, todo eso era muy lindo en el penal, limpiábamos 3 veces por día, tirábamos agua. Las compañeras nos decían, la primera vez del baño, tiren agua por las paredes, y después, y el corredor también, las celdas sacábamos todos los días los colchones para afuera con la frazada para que tomara sol, mientras la faginera de celda hacía la limpieza general. Y para encerar, cuando nos daban cera, que a veces nos daban, nos ponía, como no teníamos enceradora, habíamos inventado un sistema que era sobre todo si era gorda era mejor, se sentaba en una frazada y las otras tirábamos para todos lados. Para algo había que divertirse, por lo menos era divertido. Y encerábamos todas las partes nuestras, pero ya les digo, era un tema de higiene. Esta compañera nos decía, si nosotros no limpiamos, nos vamos a quedar con piojo, con cualquier cosa. Sí, sí. Después lo interesante también eran las visitas de las madres, las que tenían hijos. Todos teníamos visita una vez por semana a través de 2 rejas en este caso y con una milica de cada lado. Entonces la visita no se podía decir nada. En las cartas no se podía escribir nada que te importara. Eran muchas cosas superficiales. Y bueno, teníamos pero las madres tenían visitas con sus hijos. Y en ese caso sí, trabajábamos todas lo que podíamos, porque no nos dejaban mucho tiempo libre, hacíamos gimnasia a escondidas y trabajábamos haciendo manualidades para que las madres les llevaran a sus hijos, que era muy triste, era un momento triste, la visita de los niños, para nosotros, los que no teníamos hijos, las que tenían hijos, iban locas de la vida a verlos, pero después al separarse era muy, muy, muy triste. Y bueno, eso en rasgos generales, porque lo peor del penal era que te sacaban, no había normas, te metían en calabozo por cualquier motivo. Y compañeras que vinieron con éscaras y destrozadas del calabozo, y además sacaban gente y se la llevaban a torturar y la traían, no era un ambiente calmo, era más bien de un nervio constante, por más que el ambiente era, si querés ser físicamente lindo, el lugar era espantoso. La tensión que vivías ahí adentro era porque era constantemente, después gritaban, si alguna compañera se volvía loca,
que hubo compañeras que gritaban como se enloquecieron, les tiraban un balde de agua fría para calmarlas. Entonces todo eso, imagínense que vos estás ahí y aunque vos no te tocó, le tocó a la compañera de al lado, y es un dolor muy grande y es una constante esperar que vinieran a buscar a alguien, que sacaran a alguien, que no se fuera a volver nadie loca, controlarla, porque además si te enfermabas o si te enloquecías, no tenías nada ahí. Era el hospital militar, pero si querían llevarte, y si se les antojaba. No era que estaba mal una compañera y la llevaban, la dejaban. Decían, es un ataque de histeria, y chao, quedaba ahí. Esa parte era muy triste del penal, de vivir en el penal. Pero en el caso nuestro, que me empezaste por preguntar la salida, porque mi salida fue, como todo lo mío, medio loco, fue gracioso, pero muy gracioso. Hasta ese momento, yo firmé la libertad con las 5 compañeras que salieron conmigo, que habían caído en Buenos Aires, las 5 del mismo expediente. Firmamos la libertad el 17 de noviembre. Ahora, como era costumbre, no te la daban, los médicos no te soltaban, salías presa hasta que ellos quisieran. Entonces, yo qué sé, yo tomé la resolución, porque había visto otras compañeras que ese lapso entre firmar la libertad y salir las había puesto muy nerviosas, muy mal, se les caía el pelo, y la familia venía y les contaba, te pinté el cuarto de tal color para cuando salga, te puse un vaquero. Entonces yo decía, no dejes que te cuenten nada, vos pensás que estás acá, porque les daban ataques feos, de nervios, yo qué sé cómo es. Yo dije, no, yo voy a estar presa hasta el día que me liberen. El día que me pongan afuera, hoy voy a estar libre. Entonces, mientras tanto, seguí como si estuviera presa, haciendo todo lo mismo. El 31 de diciembre había una visita especial que dejaban entrar a los padres. Y habían traído flores, de todo para el gozo. Y una compañera que le había tocado cocina, que era una fajina brava, el día antes me dijo, Alicia, ¿no me cambiás corredor y baño por cocina? Y resulta que en esas épocas estaban dando corredor y baño a las que liberaban, porque las tenían cerca cuando nos venían a buscar, que no querían que viéramos a nadie ni saludáramos. Y la bicha, la greca, me dice, Alicia, de noche ya, ¿no me cambiás por cocina? Le digo, no, bicha, me van a liberar. Ay, Alicia, por favor, que me siento mal. Pero ¿no ves que están dando corredor y baño? Y Edel, que era de la otra celda, era de mi expediente. Digo, ¿no ves que le están dando todo lo...? Ay, Alicia, pero por favor... Bueno, mira, me vas a hacer ir en libertad con olor a cebolla. Le dije, te voy a matar. Después la encontré en Suecia, de psiquiatra divina. Pero le digo, te voy a matar, bicha, que me haces ir con olor a cebolla. Bueno, al otro día salí, fui a la cocina, piqué cebolla y todo lo que había que hacer. Y de repente, por ese lado estuvo bueno, porque las compañeras, al revés de yo que me dormía, ellas estaban alertas a todo lo que pasaba alrededor. Todos se sentían tic de la reja, nos decían, vístanse, las que estábamos haciendo gimnasia nos tenemos que vestir de apuro porque no te dejaban estar sin cosas. Entonces, ese día, ahí va una compañera Marta, una compañera del MLN, que era maestra y que era súper inteligente. Entonces vio venir de lejos 2 milicas con tolete. Y como estaba eso de que yo me iba a la libertad, gritó, Alicia, te vas en libertad. Entonces vinieron todas a saludarme y darme besos, y cuando llegaron las soldados no me pudieron separar porque me tenían abrazada todas. De ahí, yo con mi olor a cebolla y los restos que le había dado a la otra, las compañeras en la celda mientras, porque me fue a buscar a la celda la militar,
Las compañeras mientras me hicieron el bolso. Y yo había donado muchas cosas, dejaba, porque los colchones eran nuestros, las frazadas eran nuestras, los zapatos eran nuestros, bota, todo, y sandalias. Entonces yo le había ya dicho de antes qué le correspondía a cada una, porque había muchas que no tenían visita y no tenían quien les llevara tanta cosa, y pasaban frío, y qué sé yo. Bueno, entonces ya había repartido yo las cosas, pero cuando me traen para llevarme al calabozo de la cocina, terrible bolso tenía. Y digo, wow, que me llevo tanta cosa. Y resulta que divinas las compañeras me habían metido ahí regalos, los pocos regalos, o sea, una cartera que me hicieron de cuero, un cepillo de una, yo qué sé, empecé a encontrar cosas que las ubicaba a las compañeras que me lo habían mandado. Era lindísimo eso, porque en realidad la solidaridad entre las compañeras era genial. Nos apoyábamos en todo, nos ayudábamos en todo. Era, claro, y no importaba el grupo político, Ahí habíamos de todos los grupos políticos, éramos todas compañeras, estudiábamos, leíamos el tiempo que podíamos, jugábamos al truco, que acá tienen a una ganadora. Y bueno, una vez nos pusimos a cantar, porque esto también es muy cómico, bien de Milica. Y las milicas eran las PMF, Policías Militares Femeninas, que no existen más, pero que en esa época pertenecían a un cuartel femenino. Y que eran casi todas olleras o tipas del interior muy atrasadas. Entonces nos gritaban, nos decían todo el tiempo gritando. Había una guardia que le decíamos gritos y susurros, porque una gritaba todo el tiempo y la otra nos sancionaba constantemente. Eso se llamaba gritos y susurros. Había que tomarse las cosas con buen humor, porque si no, humor negro. Y entonces la Milica, una de ellas, habíamos pintado todo celeste ahí, con nuestra cantina la teníamos linda, con colores, con la comida que nos mandaban los padres, los familiares, y vino la visita del embajador inglés. Y esta mujer, la bestia, le dice: miren qué precioso tienen las chicas, pintaron todo al unísono. No puedo. Pintaron todo al unísono y nosotros adentro de la celda ahogadas por no reírnos de la bruta esta. Eran así, eran brutísimas, malísimas, muy malas eran las PMF. Y bueno, ese día me sacaron, me trajeron, me llevaron al calabozo y pasé un rato en el calabozo, y hasta ese momento nuestros padres depositaban plata en una cuenta que nosotros lo que hacíamos en la celda la repartíamos para comprar, por ejemplo, papel higiénico, algodón, tabaco no traían los padres, pero papel higiénico, algodón y alguna cosa. Y esas cosas que podíamos comprar a mí me depositaban, y había otra compañera que no le depositaban nunca ni la iban a visitar. Entonces había una compañera que me hace acordar a vos por lo inteligente para los números, que teníamos cada una su libreta y teníamos que hacer un pedido mensual. Entonces esta anotaba de tal forma que creíamos nosotros, capaz que no era verdad, que los milicos no se daban cuenta, pero que para que de la plata mía, por ejemplo, pasara pedidos a las libretas de los otros. Entonces lo hacía de tal manera que nunca tuvimos problemas, por lo menos. Bueno, ese día, como les digo, de esa plata llamaban a los familiares y te daban para que te tomaras un taxi, si te sobraba, para que te fueras, porque son 4 kilómetros hasta Camino Maldonado. Pues a nosotros no llamaron a los familiares, no nos dieron plata ninguna, nos sacaron de los calabozos y nos dijeron váyanse, pero era como si nos estuvieran echando. ¿La dejaron en la ruta? Nos dejaron, no, adentro del penal, váyanse. Así abrieron la puerta del penal, fuera. Y fue muy, muy, muy emocionante, porque miramos para atrás y como nosotros éramos 20, estábamos 2 en cada sector, eran 5 sectores, todos nos conocíamos.
Entonces miramos para atrás y las compañeras sacaban pañuelos blancos y toallas solo para saludarnos y gritaban para despedirnos. Era muy emocionante fue. Hasta lástima me dio irme, en serio, no por irme de la cárcel que estaba deseando, pero decía qué lindo irse en una amnistía, porque irse y dejar a las amigas, que uno hace amigas después de un año, dejarlas presas no, me daba tristeza. La cuestión es que salimos, estaba el cuchitril ese como había en Libertad, donde firmabas y te ibas, y así nos largaron. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y nos dijo además, miren que la soldado, miren que si eran las 4 de la tarde a esa altura, si antes de las 6 de la tarde no firman en el kilómetro 14 de Camino Maldonado, que era 1 kilómetro, Punta de Ría está en el 13, si antes de esa época, a ese momento no firman, la requieren. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pero todo que nos podían haber secuestrado, muchas compañeras pensaban que nos iban a secuestrar de nuevo, las que estábamos presas con ellas. Pero nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Nadie sabía, ni nuestra familia, ni nadie, que estábamos libres. Y dijimos, nos vamos caminando al 14. Firmamos y después, con la plata que nos queda, nos tomamos, según para donde vaya cada uno, un taxi. Éramos 5, lo repartíamos. Y entonces, cuando yo llegué en 8 de octubre, mi padre en ese momento, que había sido jubilado de ANCAP, había tenido zapatería, estaba trabajando en una vinería que había en 8 de octubre y Centenario. Y entonces le dije al taxi, pare. Me bajé y mi padre, cuando me vio, nadie me esperaba, casi se muere. Bueno, abrazos, qué sé yo. Y después llego a lo de mi madre, toco timbre, que era un portero eléctrico, y me dice, ¿quién es? Alicia. ¿Qué Alicia? ¿Cómo que Alicia? ¿No tenés una hija que se llama? Y bueno, ahí me recibieron y ya fui directo a la fiesta de la familia del 31 de enero, que bueno, no se imaginan la locura que era eso de emoción. Pero otra cosa que les quiero agregar en esto es que yo, cuando tiraron los cohetes de fin de año, me pasé, mi tía vivía en Punta Gorda, me pasé en el fondo mirando qué veían las compañeras que habían quedado presas, porque como todos los años veíamos eso en conjunto, yo me daba tanta tristeza y entonces salía a mirar, me comunicaba con ellas, digamos, a través de ver lo mismo que ellas estaban viendo. Bueno, después me fui a mi casa. Francisco, ¿qué recordás de tu momento de libertad? Bueno, en aquel momento ya hacía todo ese año 84, se vivía un proceso de liberaciones progresivas. Mucha gente que la iban dejando en libertad, por lo tanto, el ambiente que había en la cárcel ya era distinto a las épocas anteriores. Y en el caso mío fue sorpresivo porque a las 10 de la mañana me vinieron a buscar la celda, que me iba, junté mi cosa y me fui. Punto. Digo. ¿Y no había firmado la libertad antes? ¿Habías firmado la libertad? No, yo salí y me hicieron ir a 8 de octubre y Javier Civil, donde están los juzgados militares, a cerrar el expediente, vamos a decir. Por lo tanto, mi circunstancia fue esa. ¿Pero fuiste como dice, en medio o te llevaron? No, me llevaron. Como dice Alicia... ¿No tenés ni tiempo a sorprenderte? No. Fue tan de golpe que... Digo... Vos también te echaron, como a mí. Sí, a mí me fue a esperar un familiar y me trajo acá a la cooperativa. El proceso similar desde el punto de vista de dejar la herencia, todo lo que tenía que quedara para los que quedaban, y la despedida, que era el griterío, el saludo, y bueno, de mi parte era una alegría, una tristeza,
Y bueno, el proceso fue eso, no mucho más. Me acuerdo la tensión anterior por un tema que los milicos se mancaron, eso de que, a ver, ya era de noche, yo ya estaba acostado en la cucheta, ya debían ser más de las 10 de la noche, y yo estaba arriba, la cucheta arriba, se oía, viste, el parlante de intercomunicado que tenían las guardias. En el medio de supongamos que la barraca era una construcción así, a 2 aguas, una construcción mucho más liviana, con techo creo que era el techo del Mení. Un frío de aquello. Y en el medio de esa división, el sector A, el sector B, había una especie de torreta donde estaba el escopetero. El escopetero tenía una... ¿Cómo son las escopetas estas? Es como una escopeta de perdigones. Y bueno, y abajo había 2 o 3 guardias más. Y yo escucho por el parlante, escucho mi número, y yo no estaba dormido, ¿viste? Y después escucho que dice saque al 2114, saque al 2112. Bueno, yo hago toda la movida esa de levantarme, saltar de la cucheta, ir a los baños del fondo, ir saludando a los compañeros. Nosotros quedamos enganchados con un compañero que, bueno, lo nombro porque ya no está más entre nosotros. ¿Vos conociste al Manso Bianchi? Bueno, el Manso Bianchi estaba era un compañero que había pertenecido al mismo grupo que nosotros, vamos a decir, pero había caído mucho antes. Y bueno, nosotros, como dicen algunos, cortando varilla de 8, o sea, estábamos parados, viste, en la puerta de la barraca con el bolso, se movía la noche, se movían los milicos, y hacemos la floja, y cuando nos hacen salir del recinto, digamos, alambrado exterior de la barraca, vemos a otro compañero nuestro, el Víctor Lubián, que lo traían de otra barraca, pero vemos también a 2 compañeros que eran el Pato Raba y el Capincho, que eran 2 compañeros del litoral. El Pato Raba era de Mercedes, y eran de otro grupo, eran del PCR, y bueno, nos llevan en fila a los 5, revisan los bolsos que tenemos, a ver lo que nos llevamos, y nos filan todos para la isla. La isla era, ahora cuando yo escuchaba a Alicia, la isla de afuera era un chalet precioso. Ahora ahí mataron compañeros, y era un lugar de una agresividad física, ¿viste? La cucheta, el colchón te lo daban de noche, la cucheta era de hormigón armado, cada tanto abrían la canilla para que vos... Y todos los presos tenían la conciencia de que en la isla estabas regalado. También estabas regalado de repente en una celda en el celdario, ¿no? Pero en la isla, bueno, para nosotros nos metieron 5 juntos, ¿viste? Creo que no dormimos, la tensión que teníamos. Me acuerdo que hicimos una movida porque el Capincho era no me puedo acordar del nombre, era muy común en el penal tener apodos había mucha gente de afuera, entonces había mucho apodo que era de animales me acuerdo que una vez se corrió el bolazo en la barraca, vos van a traer al Charabón, ¿no? Que era un compañero del MLN. Yo no entendía, y de repente veo uno parado, viste, en el portón, era un Charabón, viste, con las orejas y el pelo cortado y la cabeza, era bueno, me acuerdo que al Capinchi hicimos una movida para conseguirle plata porque la familia no había podido venir a buscarlo, ¿no? Porque venían, creo yo, de Río Negro. Lo que recuerdo es que nos trajeron a la celda, nos trajeron la ropa de civil, un pantalón vaquero, zapatos no, bueno, porque estábamos calzados, y una camisa. Bueno, nos vestimos ahí y nos sacaron en una camioneta, ¿cómo eran? Las Varegui ¿no? O Brasilia, íbamos los 5 ahí, y yo lo que tengo el recuerdo, viste, la fotografía son todos los pisos del celdario, y todos los presos saludando. Creo que uno de los milicos no pueden con ellos, dice, no miren para arriba. ¿Y qué ibas a hacer si tenía todo terrible? Bueno, y en el caso mío estaba mi viejo esperándonos,
Y bueno, es una anécdota menor, pero la cuento. Había un compañero con nosotros que era el gato Sina Figueredo, o sea, la madre Figueredo de apellido. A mí me fue a buscar Eugenio Figueredo, el tío de este compañero. A mí y al sobrino, ¿no? Que cuando yo hago el cuento en otro lado dice, ¿vos sabés que me fue a buscar al penal? Eugenio Figueredo. Que a mi viejo lo conocía porque mi viejo había estado muy vinculado al fútbol y Eugenio Figueredo en esa época era el presidente de Huracán Buceo, ¿viste? Toda una cantidad de historia. Y después, bueno, la emoción de cuando llegué a la calle de mi barrio, a mi casa, para agregar de que en la casa al lado vivían unas tías mías que eran, bueno, hijas de una tía abuela, entonces aquello fue, toda la tribu empezaba a juntarse. Me acuerdo que una Esmeralda, una de las tías, ¿viste? Me pegaba coscorrones en la cabeza pegada. Y tengo una anécdota chiquita parecida a esta que contaron los dos. Yo estaba durmiendo la siesta, esto era más o menos al terminar el verano, me levanto y estoy sentado un rato en la cama. Y viene mi vieja y me dice, ¿qué te pasa vos? ¿Viste? O sea, casi la quiebro a la vieja, porque le digo, estoy extrañando a los compañeros. ¿Viste? La fuerza de lo que, seguro, pero además la fuerza de lo que vos viviste, ¿no? Empezás a acordarte de todos ellos, de los que se quedaron. La prueba está que cuando te encontrás con alguno de esos, yo hago la cuenta ahora del sector mío en la barraca, habemos algunos que vamos en el último vagón, hay otros que ya se fueron, unas cuantos, ¿no? Viste que te empezás a acordar de toda la vida, porque además la intensidad de eso hace de que sea algo, bueno, inolvidable, algo que lo vas a... El otro día estaba tratando de hacer el ejercicio, mirá vos si estaré chocho ya, tratando de hacer ejercicio, acordarme de los nombres, me acordaba de los nombres de unos cuantos, de otros me acordaba nada más que del apodo, y después de algunos se me fue, los veo, digo, desde el punto de vista de la memoria física, pero no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Había un compañero que era trabajador de OS en Colonia, que es de la caída de cuando matan a Perrini, el heladero, es de esa racia, y estaba muy rayado el compañero, ¿no? Tanto que algunos, los más jóvenes, le decíamos, Rayito de Sol, vení a tomar mate con nosotros, pero no, yo no me puedo acordar el nombre de él. Me acuerdo, viste, de algunos tengo hasta la memoria cinematográfica, o sea, los veo en movimiento. Con un agregado, en la barraca tuvimos a Aníbal Zampayo, o sea, compartimos, y bueno, las anécdotas del Aníbal Zampayo son, primero que era un paisano, que era uno de los crap para poner sobrenombre. Yo era el cabecita porque yo cuando llegué al penal me raparon, la primera vez en mi vida que me rapaban, me largaron al recreo junto con otro compañero, era un día de sol y viento. Y yo, viste, ¿para qué te vas a poner un gorro? Claro. Se me hicieron cada llaga, viste, y la llaga, bueno, acá hay gente de la salud, me puede explicar, se separó el suero de... Entonces la cabeza la tenía así, ¿no? Tanto que venía el cabezón Alberná, que era otro cabezón, me dice, discúlpeme cabecita, porque le vamos a poner cabecita. En esta barraca vemos 2. 3, dice. Yo, el cabeza de piedra, que murió hace poco tiempo, que era un bancario de Tacuarembó, Hugo Piedra, y el cabezón Camacho, era otro que dice, usted va a ser el cabecita, porque va a entrar en la tribu esta de los... Y me agarró una cinta esa de costura y me midió, ¿viste? Y miraba los ojos y dice, nunca visto, esto nunca visto. Me curó en la policlínica, me curó el perro Vázquez, Jorge Vázquez. Hizo un tratamiento ahí. Tenía cada cascarón, ¿viste? De novela. Quiero ir terminando acá un poquito. Primero, más que nada, agradecerle por haber contado todas sus historias, más que emotivas. No, mirá que contamos. No, sé que todas no, pero un 25%. Que parte de la historia. Quería cerrar con algunas preguntas que estuve realizando yo con la gente, a ver qué les podrían decir a personas que pasaron experiencias o historias como la que atravesaron ustedes. Varios mensajes me han dicho que
que valió muchísimo la pena la resistencia y todo el esfuerzo que metieron en cuerpo, alma, sentimientos y mente. Y hay uno en particular que me gusta muchísimo, que dice: los acompaño en sentimiento y lucho siempre por la memoria, la verdad y la justicia. Eternamente agradecido. Estoy súper emotivo, sepan disculpar. Vengo de familia además también que militó, conozco toda la historia del barrio y eso. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, por haber contado sus historias. No sé si alguien del público quiere llegar a decir algo. Yo ya no voy más, sepan disculpar. Si alguien les quiere comentar algo. Si no, despedimos a los compañeros con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por haber venido. La pregunta es un podcast producido por Metamorfosis Prod, producción general y edición a cargo de Max García, artísticas y portadas a cargo de Rocío Sosa Machado. Si te gusta el podcast, no te olvides de seguirnos en redes sociales como @lapreguntapodcast. También podés seguir a Metamorfosis Prod en todas las redes sociales para estar al tanto de nuestro contenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos nuevamente